Me llamo Germán. Tengo 32 años. Y durante los últimos 6 años he sido el que siempre resuelve los problemas para mi familia. Ya saben, ese tipo. El que paga la factura de la luz con retraso, solo esta vez. El que no le importa ser el único que firme el préstamo del coche. El que se espera que vuele a casa para las fiestas con regalos para todos y finja que cada insulto del pasado nunca sucedió. Durante mucho tiempo, seguí el juego. Me decía a mí mismo que simplemente no sabían expresar su amor o que tal vez, solo tal vez, yo estaba exagerando. Pero el pasado diciembre, todo me quedó claro. Era 3 días antes de Navidad cuando preparé mi maleta, llené el maletero de mi coche con regalos que había escogido cuidadosamente para cada miembro de la familia, incluso incluí algo especial para el nuevo novio de mi hermana que ni siquiera conocía. Conduje 6 horas hasta la casa que solía llamar hogar. Incluso me detuve en la pastelería favorita de mi madre en el camino, compré ese pastel de crema de almendras que ella finge odiar, pero siempre se termina antes de que nadie más pueda tomar una segunda rebanada. En mi cabeza, ensayé cómo entraría con una sonrisa, cómo dejaría el pasado en el pasado, y cómo tal vez este año seríamos simplemente normales, solo una vez. Pero cuando llamé a la puerta, con el abrigo húmedo por la lluvia helada y los brazos llenos de regalos, mi madre abrió solo lo suficiente para asomar la cabeza. Me miró directamente a los ojos y dijo, no fuiste invitado, Germán. Esto es solo para la familia. Ni siquiera sonaba enojada, solo molesta, como si yo fuera un vendedor o un vecino pidiendo azúcar prestada. No dije ni una palabra. No pregunté por qué, ni protesté, ni supliqué que me dejaran entrar. Simplemente me di la vuelta. El pastel se deslizó ligeramente en su caja mientras lo agarraba con más fuerza y regresaba a mi coche en silencio. Me senté en el asiento del conductor durante 2 minutos buenos, dejando que el calor de la calefacción combatiera el frío que no tenía nada que ver con el clima. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje de texto de mi hermana, Noemí. No te lo tomes personal. Ya sabes cómo eres. Eso fue todo. Sin puntuación, sin contexto, solo una puñalada vaga y presumida que me dijo todo lo que necesitaba saber. Verán, Noemí siempre ha tenido esta forma de hacerme sentir como si yo fuera el difícil, como si yo fuera el que causa problemas solo por existir. Es 3 años menor, pero uno pensaría que es la matriarca por la forma en que me habla. Ella era la niña dorada mientras crecíamos, capitana de las animadoras, reina del baile de bienvenida, estudiante de sobresaliente. Mientras tanto, yo era el que trabajaba en 2 empleos en la universidad y me saltaba el baile de graduación para ayudar a pagar la cirugía de espalda de papá. Adivinen de quién enmarcaban las fotos en el pasillo. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la pantalla se oscureció. No respondí. Solo sonreí, dejé mi teléfono y abrí la aplicación bancaria que rara vez tocaba, excepto para enviarles dinero. A lo largo de los años, había sido el titular principal de una cuenta familiar conjunta, algo que creamos hace mucho tiempo para uso de emergencia, pero que lentamente se transformó en un cajero automático tácito para las malas decisiones de todos. El alquiler de Noemí cuando sus trabajos de modelo se esfumaron. Las tarjetas de crédito vencidas de mamá. Incluso la adicción de papá a Amazon de la que nadie hablaba. Nunca lo cuestioné. Yo era el responsable. El plan de respaldo. Congelé la cuenta. Cancelé cada tarjeta autorizada. Bloqueé las cuentas de servicios públicos que estaban a mi nombre. La electricidad, el gas, el Wi-Fi por los que siempre olvidaban reembolsarme. Luego me senté en ese coche mirando su porche a través del parabrisas y esperé. Al principio, nada. Luego, tal vez 20 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe. Noemí salió riendo, probablemente diciendo algo sarcástico, con el teléfono en la mano, hasta que vio mi coche todavía estacionado en la calle. Su sonrisa se desvaneció. La vi entrecerrar los ojos hacia mí, confundida. Susurró algo a alguien adentro, luego volvió a entrar. Me alejé lentamente, sin prisa. No tenía a dónde ir. Para cuando llegué a mi hotel, un pequeño y acogedor lugar que había reservado como respaldo por si acaso el drama familiar volvía a estallar,
mi teléfono tenía 5 llamadas perdidas. 2 de mamá, una de papá, una de Noemí, una de un número que no reconocí, probablemente su novio. No contesté ninguna de ellas. Me serví un poco de té de marca del hotel, me senté junto a la ventana y puse mi teléfono en silencio. Los mensajes comenzaron a llegar como una cascada después de eso. ¿Por qué no hay Wi-Fi? ¿Cancelaste la electricidad? Llámame ahora, Germán. Esto no es divertido. Más te vale arreglar esto o te vas a arrepentir. Luego vino el que realmente me hizo reír. Era de Noemí. En serio, madura. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Por eso no te queríamos aquí. No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi correo de voz se llenó en 1 hora. El chat grupal, en el que no había publicado nada en semanas, estaba explotando con comentarios pasivo-agresivos que claramente estaban dirigidos a mí sin mencionar mi nombre. Algunas personas no pueden soportar que les digan la verdad. Es triste cuando tu propio hermano no puede apoyar las tradiciones familiares. Imagínate arruinar la Navidad por nada. Nada. Esa palabra lo hizo. Esa palabra golpeó como una bofetada en la cara. Porque para ellos era nada. Todo lo que había hecho. Cada factura que había pagado. Cada llamada que había recibido tarde en la noche para convencer a mamá de que saliera de una de sus crisis. Cada fiesta de cumpleaños que ayudé a organizar. Cada préstamo que nunca pedí que me devolvieran. Todo eso era simplemente esperado. Y cuando finalmente dejé de seguir el juego, lo llamaron nada. No dormí mucho esa noche, no por arrepentimiento, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Había una especie de paz en saber que las líneas finalmente estaban claras, que no estaba imaginando cosas, que realmente me veían como nada más que una billetera con brazos. A la mañana siguiente, me desperté con 37 llamadas perdidas. La pantalla de mi teléfono era un desastre de puntos rojos y azules, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto. No había visto este tipo de caos digital desde que accidentalmente me agregaron a un chat grupal de la universidad sobre un compañero de cuarto desaparecido durante la semana de exámenes finales. Pero esta vez, no eran extraños preguntando si alguien había visto a Ignacio de Economía. Era mi mamá llamando 5 veces seguidas a las 3 de la mañana. El mensaje de texto de mi papá pasó de casualmente molesto a amenazas en mayúsculas. Mi hermana envió una serie de mensajes alternando entre hacerme sentir culpable e insultos con su firma, "Estás siendo dramático, espolvoreada". Pero el que destacó fue un mensaje de voz de Noemí. No. Hola, no, lo siento, solo su voz. Baja y seria. Espero que estés contento. Dejaste a mamá llorando toda la noche. Tuvimos que cancelar la noche de películas porque no hay Wi-Fi y nadie pudo llamar al casero ya que la cuenta de electricidad fue rechazada. Por esto nadie confía en ti. Siempre llevas las cosas demasiado lejos. Eso fue todo. Ese fue el mensaje que golpeó como el clavo final en un ataúd muy atrasado. No la falsa preocupación por mamá llorando. No el descaro de mencionar al casero mientras vivían gratis en una casa que no habían mantenido desde 2019. Pero la frase, "por esto nadie confía en ti". Como si yo fuera el problema. Así que me tomé mi tiempo ese día. Salí, me tomé el desayuno en un restaurante del centro. Di un paseo por el mercado navideño, compré un par de guantes cálidos y algunas velas hechas localmente que olían a pino y canela. Las calles estaban llenas de gente, familias abrigadas, tomadas de la mano y riendo. Vi a extraños tratarse mejor en 10 minutos de lo que mi propia familia lo había hecho en años. Al mediodía, entré a un bufete de abogados local. No uno enorme, pero respetable, con un vestíbulo limpio y una recepcionista cortés. Los había encontrado en línea la noche anterior. No necesitaba mucho, solo alguien que me ayudara a cortar los últimos cabos limpiamente. Me senté con un abogado llamado Gonzalo, de unos 40 años, con anillo de bodas, una leve cojera, usaba el tipo de chaleco de lana que decía, "Tengo un barco, pero no soy odioso al respecto". Le expliqué todo. La cuenta conjunta,
las facturas de servicios públicos a mi nombre, mi coche, el que papá había estado usando durante los últimos 2 años sin siquiera ofrecerse a pagar el seguro. La tarjeta de crédito secundaria que le había dejado tener a mamá por si acaso, que usaba para pagar días de spa y utensilios de cocina carísimos. Gonzalo asintió mucho, hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego se reclinó y dijo, has estado sosteniendo un castillo de naipes, Germán, y parece que finalmente dejaste de jugar. Me ayudó a redactar cierres de cuenta formales, realizó verificaciones de crédito para marcar cualquier cosa sospechosa e incluso se ofreció a enviar cartas de cese y desistimiento si intentaban usar mi nombre para algo nuevamente. Ni siquiera se inmutó cuando le dije que también tenían contraseñas para algunos de mis servicios de transmisión. Solo se rió y dijo, que se pierdan un episodio de The Crown. Esa noche, volví a pasar por la casa. No me detuve, solo disminuí la velocidad lo suficiente para echar un vistazo. Las ventanas estaban oscuras, las luces navideñas todavía encendidas, pero la mitad de ellas estaban apagadas. Una metáfora apropiada, honestamente. Me imagino la escena adentro. Mamá probablemente caminando de un lado a otro con un teléfono inalámbrico. Papá hojeando el correo. Noemí quejándose de que ni siquiera podía publicar su atuendo navideño sin WhatsApp. Me sentí distante, no enojado, no amargado, solo cansado. Cansado de una manera que no desaparece con el sueño. Y luego, justo a tiempo, el chat grupal explotó. Noemí envió un mensaje de texto, entonces, supongo que crees que nos estás enseñando una lección. Papá envió un mensaje de texto, madura, Germán. Estás castigando a tu madre por algo que ni siquiera dijo. Mamá envió un mensaje de texto, somos tu familia. No olvides quién te crió. Esto es cruel. Incluso mi primo Ismael intervino. Un tipo que no me había hablado desde que estrelló mi coche en el último año de la escuela secundaria y nunca pagó un centavo. Esto es simplemente mezquino, hombre. Espero que valiera la pena arruinar las vacaciones de todos. No respondí. Todavía no. En cambio, regresé a mi habitación de hotel, preparé un poco de té y abrí una carpeta que no había tocado en mucho tiempo. Una etiquetada como próximo capítulo. Era una colección de cosas que había estado guardando silenciosamente. Ofertas de trabajo de fuera del estado, listados de apartamentos en ciudades donde nadie me conocía, algunos folletos de escuelas de posgrado que nunca había tenido el tiempo o el dinero para considerar antes. De repente, no parecía tan ridículo. Pero antes de que nada de eso pudiera comenzar, tenía una cosa más que hacer. A la mañana siguiente, envié un mensaje al chat grupal. Solo uno. Sin párrafos, sin sermones. Cuentas cerradas, los servicios públicos están a su nombre ahora. Feliz Navidad. Y luego salí del chat. Sin monólogo dramático, sin fuegos artificiales, solo silencio. O eso pensé. Porque al mediodía, estaba recibiendo mensajes de familiares lejanos. Primos con los que no había hablado en años. Alguien debió de estar buscando simpatía, tratando de pintarme como el villano de Sangre Fría. Pero subestimaron una cosa. Por primera vez en mi vida, no estaba interesado en defenderme. Dejé que pensaran lo que quisieran. Pero las consecuencias, las verdaderas consecuencias, fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. La primera llamada real que contesté llegó 2 días después. No fue de mis padres, tampoco de Noemí. Fue de la tía Nuria, la hermana mayor de mi papá. Ella y yo no éramos particularmente cercanos, pero era una de las pocas personas de la familia que me trataba con cierto nivel de decencia mientras crecía. Llamó alrededor del almuerzo y por alguna razón contesté. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue el tono tranquilo que usó en el mensaje de voz que dejó. Germán, cariño, solo llámame cuando puedas. Sin presiones. Así que lo hice. Su voz era suave, casi cautelosa, como si no quisiera asustarme. Hola, cariño. Escucha, no quiero meterme en medio de lo que sea que esté pasando, pero escuché lo que pasó. Tu papá llamó a tu tío Joel y... Bueno, ya sabes lo rápido que viaja esa vid.
Sí, dije figuras. Solo quería decir que lo siento. No por ellos. Son lo suficientemente mayores como para disculparse ellos mismos. No es que alguna vez lo hagan. Lo siento por no comunicarme antes. Sabía que las cosas no andaban bien. Simplemente pensé que me dirías si necesitabas ayuda. Eso me hizo hacer una pausa. No esperaba empatía, especialmente de alguien de esa familia. Casi no sabía qué decir. Ella continuó, se están moviendo. Ya sabes, Noemí ha estado llamando a todos, haciéndose la víctima, diciéndole a la gente que simplemente perdiste la cabeza y cortaste a la familia por un malentendido. Pero yo sé que no es así, Germán. La renovación del seguro del coche de tu papá fue rechazada. Tu mamá ha estado pidiendo dinero prestado a tu abuela, quien no tiene idea de por qué de repente no puede pagar los comestibles. Cerré los ojos y exhalé. Eso no es mi culpa. Lo sé, no lo es. Y quiero que sepas que no le debes una explicación a nadie. Dependieron de tu silencio durante demasiado tiempo. Déjalos que se queden sin hablar. No quemaste un puente. Ellos incendiaron los cimientos y esperaban que los reconstruyeras. Eso se quedó conmigo. Le di las gracias, colgué y luego simplemente me senté con ello. Esa extraña mezcla de validación y vacío. Había esperado enojo, rechazo, tal vez incluso una disculpa a medias. No había esperado que uno de ellos, incluso si distantemente, se pusiera de mi lado. Aún así, el resto de la familia se estaba uniendo fuertemente en mi contra. Comencé a ver publicaciones en línea, vagas al principio. La historia de Instagram de Noemí decía algo como, siempre son los que más ayudas los que te traicionan peor. Reza por claridad en 2024. Mano de la victoria. Mi mamá publicó un estado de Facebook sobre criar hijos solo para que olviden el significado de la familia. Y papá, bueno, él se puso a la vieja escuela. Llamó a cada primo y vecino para decirles que había cerrado la casa por despecho. Pero lo más importante, en realidad trataron de reabrir la cuenta conjunta. Noemí debió de haber ido a una sucursal y trató de mostrarse tranquila. Actuar como si fuera solo la otra titular de la cuenta verificando algún problema técnico, pero los nuevos bloqueos de seguridad que había agregado con la ayuda de Gonzalo hicieron eso imposible. Recibí una alerta de que alguien no había superado las preguntas de verificación de identidad. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de Noemí. Ya has dejado claro tu punto. Ahora arréglalo. No disculparse. No hablarnos. Solo arréglalo. Me reí. Realmente me reí en público en una tienda de comestibles. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no habían cambiado. No fueron sacudidos para la autorreflexión. Simplemente estaban molestos y yo había terminado de ser conveniente. Así que di un paso más allá. Verán, mi nombre no solo estaba en la cuenta conjunta y en los servicios públicos. También firmé el contrato de arrendamiento de esa casa hace 2 años cuando mamá olvidó que su puntaje de crédito estaba por el suelo debido al colapso de una tarjeta minorista. Solo había aceptado ayudar porque me dijo que era temporal, solo hasta que se aclare el acuerdo de tu padre, cariño. Eso fue hace 25 meses. Nunca llegó ningún acuerdo. Nunca ningún pago de alquiler tocó mi banco. Y, sin embargo, cada año, recibía los avisos de renovación del arrendamiento, siempre dirigidos a mí. Los había ignorado hasta ahora. Gonzalo y yo redactamos el aviso para rescindir mi parte del contrato de arrendamiento. Tenía todo el derecho legal de alejarme, especialmente porque no había residido allí, y no había ningún acuerdo formal de que me quedaría. Lo presenté, envié por correo la copia y esperé. Aterrizó en su casa 3 días después del año nuevo. Para ese entonces, ya había volado a Portland, una ciudad que solo había visitado una vez, pero que siempre me había gustado. Reservé una estadía de 2 semanas en un Airbnb cerca del río mientras resolvía las cosas. En la segunda mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Qué te pasa? Sin contexto, pero conocía el tono. 1 hora después, Noemí volvió a llamar, esta vez desde un número nuevo. No contesté.
Dejó un mensaje de voz, sin embargo. Su voz era aguda y tensa por el estrés. Cancelaste el contrato de arrendamiento. ¿Estás tratando de dejarnos sin hogar? ¿Te preocupa siquiera por alguien que no seas tú? Escuché todo el mensaje 2 veces. Luego lo borré y di un largo paseo por la orilla del río. Por primera vez en años, me sentí desatado, y no de una mala manera, sino de una manera de borrón y cuenta nueva. Pero la historia no termina ahí, porque una semana después sucedió algo inesperado. Aparecieron sin previo aviso. Llevaba poco más de una semana en Portland cuando sucedió. Había encontrado un ritmo en la tranquilidad. Las mañanas eran pacíficas. Café de la tienda de la esquina. Paseos por el Willamette. El tipo de vida que se sentía simple y limpia por una vez. Sin teléfono zumbando, sin obligaciones silenciosas presionándome. Había comenzado a visitar apartamentos. Nada grande, solo lugares de una habitación con ventanas grandes y cocinas donde realmente pudiera cocinar algo además de estrés y comida para llevar. Incluso me reuní con una empresa sobre un trabajo en operaciones. Poco estrés, salario decente y nadie conocía mi apellido. Estaba construyendo algo lentamente, sí, pero era mío. Entonces llegó un golpe en la puerta de mi Airbnb. Fue un toque ligero, casi vacilante. Miré por la mirilla y sentí que se me caía el estómago. Allí, de pie con un abrigo húmedo, el pelo encrespado por la lluvia y el rostro tenso, estaba mi mamá. Detrás de ella, con los brazos cruzados y los ojos ya entrecerrados, estaba Noemí. No abrí la puerta de inmediato. Simplemente miré por la mirilla como si tal vez me las hubiera imaginado, pero no, allí estaban en toda su tensa y pretenciosa gloria. Respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta. ¿Volaste a través del país?, pregunté genuinamente atónito. Mamá ofreció una sonrisa brutal. Solo necesitábamos hablar cara a cara como familia. Noemí resopló. Y claramente los correos electrónicos no son lo tuyo. No me moví. Podrían haber llamado. Lo intentamos, dijo mamá rápidamente. Nos bloqueaste. No, corregí. Los bloqueé después de una semana de manipulación y hacerme sentir culpable. Ella suspiró como si yo fuera un niño pequeño que se niega a tomar una siesta. Germán, cariño, no queríamos que llegara a esto. Déjanos entrar, por favor. Cerré la puerta. No del todo, pero lo suficiente para obligarlos a respirar hondo. Deslicé la cadena, la abrí por completo y me hice a un lado. 10 minutos. Entraron como si fueran dueños del lugar. Noemí ni siquiera se quitó los zapatos. Mamá se sentó en el borde del sofá, ajustándose el abrigo como si fuera un trono. Cariño, sé que hemos tenido algunos malentendidos y tal vez se dijeron cosas en el calor del momento. Me dijiste que no era familia, dije en voz baja. Abriste la puerta a tu hijo en Navidad y le dijiste que no era bienvenido. Estaba molesta. No estabas molesta. Estabas fría. Calculadora. Noemí puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío. ¿De verdad todavía estamos con esto? Te ofendiste e hiciste un berrinche. Ahora toda la familia está pagando por ello. Me volví hacia ella. ¿Te refieres a los servicios públicos, el alquiler, el coche, las líneas de crédito? ¿Todas las cosas que pagué sin que me lo pidieran y sin usarlas nunca en su contra? Si las usaste contra nosotros, espetó. Nos las arrebataste como un niño que recupera sus juguetes. Me reí. No pude evitarlo. Salió agudo y amargo. ¿Creen que soy el niño aquí? Estamos luchando, dijo mamá de repente, su voz quebrándose para lograr un efecto. ¿Entiendes eso? No puedo pagar el alquiler sin ti. El crédito de tu padre está arruinado. Noemí está trabajando a tiempo parcial en un bar. Lo sé, dije. Investigué la situación del contrato de arrendamiento. Tenían 18 meses para arreglar sus finanzas antes de que yo me retirara. Ella sollozó. Este no eres tú, Germán. Eres amable, generoso. No, dije. Yo era conveniente.
Y ustedes confundieron eso con amabilidad. Se quedaron en silencio. Noemí comenzó a caminar de un lado a otro, moviendo los brazos ligeramente. Está bien, has dejado claro tu punto. Querías castigarnos. Lo entendemos. Pero, ¿qué quieres ahora? Una disculpa. Bien. Lo sentimos. Ahora, ¿puedes por favor solo? No quiero una disculpa, interrumpí. Quiero que se vayan. Quiero que vuelvan y lo resuelvan por su cuenta. De la misma manera que yo tuve que hacerlo. Mamá parecía haber sido abofeteada. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Me dijiste que no era familia, así que dejé de actuar como si lo fuera. Por un momento, pensé que Noemí podría explotar. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oír sus dientes chasquear. Te arrepentirás de esto, murmuró. Nos estás cortando por una frase. No, dije, los estoy cortando por toda una vida. Se fueron. No con un estallido. Sin gritos ni insultos. Solo el sonido de una puerta cerrándose tras ellos, seguido por pasos que desaparecían por el pasillo. Miré desde la ventana mientras caminaban hacia su Uber. Todavía hablando, todavía enojados, todavía despistados. Esa fue la última vez que los vi. Una semana después, firmé oficialmente el contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento con vista a una calle tranquila. Nada lujoso, solo espacio que me pertenecía por completo. Conseguí el trabajo. Comencé a trabajar con un equipo que no me conocía como el que arregla las cosas o el responsable. Solo Germán, solo un tipo con una pizarra limpia y un portátil desgastado. Mamá intentó una vez más comunicarse. Una carta. Extensa, dramática. Todavía te amo. Esta familia está rota sin ti. Lo entenderás cuando tengas hijos. No respondí. Noemí, para su crédito, no volvió a intentarlo. Creo que en el fondo sabía que el daño no era reversible. Estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Poniendo mala cara, haciéndome sentir culpable, haciendo rabietas. Nada de eso funcionó más. Creo que eso la asustó más que nada. Y yo, sané. No de la noche a la mañana, no dramáticamente, sino lentamente, día tras día, con libros, paseos y personas que me hablan sin querer nada. Comencé la terapia. Conté toda la historia. La terapeuta sintió mucho, como si no fuera la primera vez que escuchaba de una familia que confunde el amor con el control. Finalmente, las vacaciones llegaron y se fueron sin ataques de ansiedad. Los cumpleaños se sintieron como celebraciones, no como obligaciones. Construí una nueva vida con trozos que no creían que guardaría. Y resulta que soy un constructor jodidamente bueno. Todavía pienso en ellos a veces, no con enojo, sino con distancia, como personas que ves en viejos anuarios. Familiar, descolorido y muy atrás. Yo no era su billetera. Yo no era su chivo expiatorio. Yo no era el que arreglaba las cosas ni la decepción ni el hijo problemático sin emociones. Yo era solo Germán. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente.